Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a 25 Televisión, en nuestro espacio Doble Asís. Hoy vamos a hablar de economía, de empresa, pero vamos a empezar con un tema que yo creo que es muy sugerente. Tenemos a una invitada muy especial, una escritora, que ha escrito un libro que yo creo que vamos a frivolizar un poco la tarde y vamos a hablar de erotismo con Roser Mills, que es una escritora preciosa y maravillosa, que nos ha escrito un libro que, bueno, por aquí está levantando pasiones. Las 1001 fantasías más eróticas y salvajes de la historia. Roser, ¿cómo se te ocurrió escribir esto? Pues me interesaba saber cómo era la vida erótica. Yo estaba escribiendo un poemario erótico. Morbo. Y Morbo, muy bien. Un momento que vamos a presentar primero al resto de participantes en esta tertulia. ¿verdad? Emilio López Valls, colaborador de siempre, bienvenido. Hoy tienes un tema... Hoy eres tú, pero ya sabes que mi fantasía erótica eres tú. Sí, pues hoy me parece que vamos a cambiarlo. Tenemos al regidor del Partido Popular, que es un señor bastante más serio que el señor Emilio López Valls. Bueno, yo siendo la Juan primera Carlos vez... del Río. ¿Has leído alguna vez libros eróticos? ¿Te interesan los temas o eres más de ensayos? A mí me gusta más la práctica, ¿no? Pero la lectura también te puede aportar pues nuevos conocimientos y yo ya he empezado tomando nota. Sobre todo prácticas eróticas de personajes muy interesantes y desde luego muy amplio porque es de toda la historia. Es un libro bastante interesante. Señor yo creo del que Río, podemos... da pistas. No, estaré atento, ya digo, he empezado tomando buenas notas y veremos cómo acabaremos. Y bueno, y tenemos a Alba García, con la que estaremos esta tarde, que nos va a explicar, porque es asesora fiscal, es economista, y bueno, ha empezado la declaración de la renta. Empezó hace tiempo ya estamos casi en la recta final de campaña. Esto en principio para el 2 de julio es el último día para el plazo de presentación, exacto. Pero yo quiero, Olga, que nos expliques y también... somos país de acabando agotando plazos siempre, o sea que generalmente acabamos agotando. ¿Tú crees que las declaraciones de renta se presentan en el último momento? Sí, porque a la gente le cuesta mucho recopilar información, somos en ese sentido muy poco prácticos y realmente tampoco nos llevamos aquello un trabajo durante el año lo suficientemente establecido como para recopilar esa documentación. Entonces la gente, a la medida que vas haciendo declaraciones, se dan cuenta de que les falta esta información, les falta esta otra, y tú eres un poco el recordatorio, tú eres el que de alguna manera impulsas el que acaben buscando la mitad de la documentación. Hacemos un poco también de bibliotecarios, ¿eh? Sí, porque eso de guardar facturas y todo esto es más anglosajón, ¿no? Sí. Ellos lo llevan más. Sí, y incluso te diría, pero hoy en día, en el momento en que estamos a nivel tecnológico, yo diría que el guardar documentación hoy en día es mucho más fácil también, porque es verdad que también te lo simplifican mucho más las propias entidades bancarias o aquellas instituciones que de alguna manera te tienen que certificar algo. Lo que pasa es que hay gente que todo y con eso es muy, entre comillas, vaga y no está por la labor. Entonces nosotros hacemos esa labor de recordar que es bueno guardar este tipo de documentación. En muchos casos hacemos de bibliotecarios, y digo bibliotecarios entre comillas, porque somos nosotros los que recaudamos o ponemos a buen recaudo esa información. Bueno, hablaremos de todo esto con Olga, que ya veis que tiene... muchas cosas. Tiene rollo para el rato. Pero yo quiero empezar con Roser, porque creo que, bueno, que las noticias que han venido económicas son lo suficientemente duras y es muy importante también relajarse y hablar un poquito de libros y llegar a casa y que no todo sea economía y política, ¿no? Y a mí este libro me ha sorprendido. No lo he leído, lo he visto esta tarde, he estado ojeándolo sabiendo que venía Roser a hablar con nosotros. Y a mí lo que me parece raro es que alguien de repente se levante una mañana y diga: yo quiero saber las fantasías eróticas de grandes personajes de la historia y personajes también actuales. ¿A ti te interesaba, por ejemplo, saber cuál era la fantasía erótica de Julio César? De todos, pero volviendo a Morbo, que como muy bien ha apuntado Emilio, es el origen. Yo este poemario lo publiqué, Morbo, en el 2010, tuvo mucho éxito y se agotó la edición y se reeditó. Y uno de los primeros ejemplares se lo di a Artur Mas, para que él y Elena Rakosny pudieran ¿Cómo? ¿Se lo mandaste leer? por correo o se lo diste personalmente? Se lo di personalmente en el botillo de Luis del Olmo, que fue una de las primeras apariciones. ¿Tiene morbo el señor Mas? Ahora sí, tiene mi libro. Ahora sí. Bueno, entonces, un poco la reflexión es que creo que cualquier persona está más lúcida y tiene mayor tolerancia, mayor capacidad de ser generosa si tiene sus cuestiones sexuales resueltas. Resueltas quiere decir que se siente libre de hacer o de no hacer
practicar unas cosas u otras de acuerdo consigo mismo. Ahí, pues un poco la reflexión está la gente que, fruto del mayo del 68, cree que tiene que participar en orgías o hacer intercambio de parejas porque eso es muy moderno, y que quizás no lo están haciendo porque quieren, sino porque quieren aparentar algo. Y luego, por otro lado, está la gente que se reprime y que querría declararse a alguien que le gusta y no lo hace porque es tímido, porque en su sociedad hay mucha represión. Podríamos hablar de alguien que vive en un pueblo o que en su círculo hay muchos tabús. Entonces, con todo esto, lo interesante es ver cómo resolvían personajes como Einstein, Thomas Alva Edison, Jane Joyce, no necesariamente gente de la farándula, que ya sabemos que son más libres, que ya no tienen tantos problemas, sino todos los demás. Entonces te encuentras historias de crecimiento y historias de verdaderos dramas por culpa de represiones absurdas. Pues, por ejemplo, la reina Victoria obligaba a tapar las patas de las mesas de todo el palacio porque las patas de las mesas podían recordar una pierna femenina. ¿Qué producía eso? Que la gente aparentara un conservadurismo. ¿Usted recuerda lo fea que era la reina Victoria? Bueno, era un tapón así feísima. Pues es normal que lo tapara si la gente se acordara de ella. Bueno, pues este tipo de represiones producen el efecto contrario. En la época victoriana había un auge de la prostitución, de las infidelidades y de la vida clandestina mucho mayor que en sociedades que han tenido una actitud más sana. No, yo eso no lo tengo tan claro. ¿No? Bueno, pues vamos a debatir. Es evidente que hay una causa-efecto. Lo que está prohibido pasa a ser clandestino, pero esto es un hecho, es la consecuencia. El tabú agrava. Es la consecuencia de la prohibición. El tabú incita a querer saltárselo. Evidentemente, pero no significa que haya más o haya menos, o sea, el que lo prohíban. En la época de Franco probablemente había el mismo erotismo y los mismos adulterios y los mismos homosexuales que podía haber en cualquier sociedad. Lo que pasa que esto no se veía porque era, como tú decías, y más casas de putas. Era clandestino, pero casas de putas había un montón. Como Dios manda. Eso es una cosa evidente. O sea, prohibirlo o esconderlo no significa que no exista o que se produzca más. No lo sé si en la prohibición del alcohol en Chicago años 20 se bebía más o se bebía menos. Probablemente se bebía lo mismo, lo que pasa que se bebía escondido. Yo estaba hablando de calidad de la vida sexual de las personas. Entonces, si está prohibido, la calidad desaparece porque la gente no hace lo que quiere, hace lo que puede y a veces incluso lo que no quiere. Un ejemplo muy claro, una chica que no tiene ninguna educación, ninguna cultura sexual, que es diferente, no basta con que te expliquen que hay unos genitales y unos anticonceptivos, sino que te enseñen a ser libre y a saber pensar por ti mismo. Una chica ignorante es mucho más fácil que se quede embarazada con 16 años que una chica que ha tenido una cultura, que sabe, que ha visto mundo y que está más despierta. Entonces, yo lo que pienso es que no hay que ir ni a un extremo ni al otro. No hay que pensar que porque haya mucha información los jóvenes de ahora saben lo que están haciendo, porque sigue habiendo niñas en el instituto que se quedan embarazadas, entonces algo falla. Pero tampoco hay que pensar que el hecho de no entrar en contacto con conocimientos como pueden ser fantasías eróticas va a evitar que esa persona termine haciendo cosas sin tener control por sí misma. Vamos a ver, es la pregunta que siempre se hace, pero siempre hay diferentes opiniones. ¿Qué diferencia hay entre pornografía y erotismo? La pornografía va a lo explícito, a la parte más animal. El sexo es lo que nos acerca a los animales, que lo utilizamos pues para reproducirnos en esa faceta, y somos animales, mamíferos. Pero gracias al erotismo hemos dado una trascendencia, una serie de valores a la sexualidad que van más allá. Entonces ahí pues puede haber, por ejemplo, el amor, que es un invento del siglo XIII, que no hace tanto. Puede estar cuestiones como aspirar a una trascendencia más espiritual, que sería todo el tema del Kama Sutra, el Tantra y demás, que ya
es una investigación hacia otros terrenos, ver el sexo como ¿Los energía. cuentos de Canterville son eróticos o pornográficos? Eróticos, Eróticos. sí. ¿Qué defines en tú general, como pornográfico? Ponme un ejemplo de pornografía pura y dura, lo que tú pues, consideres pornografía. cualquier vídeo de los que se pueden ver en ¿Un vídeo de online, un hombre y una mujer en el haciendo que el amor hay- es pornografía? ¿Siempre? ¿A qué llamas tú hacer el amor? Bueno, pues Hombre, a lo que es. a follar. Estamos en Vale. horario infantil. Esto es el gran Hacer tema. el amor. Cuidado. A ver, lo que nos tendría que preocupar no es qué es pornográfico o qué es erótico, sino qué es lo que realmente nos interesa como seres humanos para estimularnos, para divertirnos. Entonces, la pornografía es tan amplia, puedes cortar por un lado o por el otro, como la cultura, como la apertura de miras de cada sociedad. El ejemplo más simple es: vete a una tribu de los que todavía van desnudos. Para ellos ir desnudo no Por eso. tiene ninguna, no hay ningún Ninguna trascendencia, mensaje ninguna importancia. erótico. Y ya está. Y nosotros, en cambio, pues igual ver una pierna o ver un tobillo, ha habido épocas Sí, en sí, las sí. que se revolucionaba todo. Una pregunta. De las 1101 fantasías, para ti, ¿cuál es la más salvaje, la más erótica? Y no me sirve la de Artur Mas. No, la de Artur Mas no está. Ah, No he puesto prácticamente políticos, he puesto Mussolini, he puesto Berlusconi, obviamente, he puesto políticos que se han pronunciado, porque hay que decir que en este libro está todo documentadísimo, no hay Sí, lo estaba nada. ojeando Es que y- las fuentes- No hay nada en las este sacan, libro, ¿no? las fuentes son biografías reconocidas, biografías que se publicaron en su momento y que no han podido ser refutadas porque aquello tenía suficiente información como para constatar que al menos se sabe que había pasado algo. Luego siempre la parte narrativa del historiador puede cambiar el enfoque. Cartas íntimas, sobre todo, y declaraciones, entrevistas o declaraciones de los personajes más actuales, más todo un bloque como Juan Marce, David Castillo, Nuria Ribó, a los que he entrevistado, Elisenda Roca, Jordi Sí, pero la Hurtado. pregunta... Bueno, ¿cuál entonces es la íbamos, más? La número uno. la que a mí, esto es siempre subjetivo, cada uno le llama la atención a algo. A mí hay una que me parece que llama la atención, que es la de Catalina de Siena. No sé si los que estamos aquí en la mesa sabemos quién es. Vale, pues Catalina de Siena, muy jovencita, decidió el celibato absoluto y dedicarse a la causa divina, a Jesús y a la Virgen. Y decidió, pues eso, no casarse, su familia quería Hizo voto de casarla. castidad, vamos. Voto de castidad, pero más allá ella incluso se ensuciaba el pelo y se tapaba para que no la vieran. Se afeaba, sí. Y tuvo una gran labor de ayudar a enfermos y un gran espíritu de sacrificio. Pero a mí no deja de sorprenderme que en un momento dado ella tiene una visión, ve a la Virgen con Jesús de la mano, lo escribe ella, esto está reconocido por el Vaticano, no estoy inventándome nada, se le presentan la Virgen y Jesús le pide matrimonio y como muestra el matrimonio le regala un anillo que ella cuenta que está hecho con la piel de su prepucio. Entonces, ¿Y eso lo ha aprobado el Vaticano? ella está santificada y todo esto está reconocido como milagros. ¿Ves? y como- ¿Ves que hablamos Era de la iglesia un tan anillo- cerrada? Fíjate. Es aperturista, No, moderna. fíjate. Luego se quejan algunos. Bueno, aquí simplemente yo lo único que quiero destacar es que seguramente ella estaba influida por todos los tabús que había en su época, toda una serie de Era un anillo elementos. Solo lo veía ella. Ah, Pero esto como- no es muy erótico, perdona que te diga. eso es desagradable. Bueno, que Jesús te pide en matrimonio a mí me parece súper erótico, siendo una Sí, chica está que mal, quiere está mal. dedicarse Sí, sí, a la El concepto del iglesia. erotismo también es muy particular. ¿eh? De todas maneras, ¿hay alguna No, el relación? erotismo, como decía Luis Buñuel, la imaginación no delinque y el erotismo de cada persona es, nunca puedes decir, solo cuando afecta a otra persona. José, hay relación entre los genios, o sea, Picasso tenía una relación muy conflictiva con las mujeres. Sí. Einstein tampoco es precisamente el prototipo de Era hombre, era un misógino, de hombre. hombre maravilloso, ni de trato afable ni con su mujer, ni con las mujeres que le Era rodeaban. un misógino. Sí, sí. Hay una relación, o sea, a mayor misoginia, por ejemplo, a mayor conflictividad en las relaciones amorosas,
Hay a veces mayor erotismo, menor erotismo. El erotismo empieza a convertirse quizás o roza la pornografía o prácticas a lo mejor más sadomasoquistas, más complicadas. Bueno, has sacado muchos temas. El primero es... Pero vamos a ir muy rapidito porque vamos ya cortitos de tiempo. Han roto límites, han cambiado la historia, se han avanzado a su época. Entonces, de todos los genios siempre habrá algo de su vida íntima que nos llamará la atención, porque eran curiosos y porque rompían límites. Luego, por otro lado, me hablabas de dominación, sadomasoquismo y demás. La gente que tiene poder puede permitirse participar en determinados juegos sin consentimiento de la otra persona, porque son personas que, como tienen poder, someten. El sadomasoquismo, se sabe que la mayoría de clientes de las profesionales del sado, de las madames, de las damas, son sobre todo empresarios muy poderosos que, como se pasan el día sometiendo a otras personas profesionalmente hubo alguno muy conocido, ¿no? Sí, algún director de periódico. Hay bastantes casos que todos recordamos en una situación francamente escandalosa. Entonces, nuevamente, es otro ejemplo, porque el único problema, según los médicos, de una fantasía es que la persona no sea capaz de excitarse con nada más y que incluso necesite hacer solo eso y de una determinada manera. Esto significa que algo ya ha empezado a fallar en la mente. Claro. Pero bueno, a todo esto hay personajes célebres maravillosos como Julio Verne en este libro, que su fantasía fue escaparse de casa con unos 9-10 años para irse a las Antillas con una sábana enrollada por la ventana para encontrar unas perlas con las que regalar un collar de perlas a una chica que le gustaba. Esto también es una fantasía erótica. Pero eso eso es romanticismo infantil. Es cursilería casi. No, como he dicho antes... Actualmente es cursilería. Emilio y yo somos un poco más de línea dura. Hombre. Entonces, Bueno, nos interesaría ¿línea saber... dura de que os gusta el sexo vamos a ver, duro vamos a ver. o qué? No. Vamos a ver, aquí todo está en el libro. Todo está en el libro y el debate está en la calle. Quien está interesado en el erotismo, en la pornografía, en la cursilería, en el romanticismo, ¿dónde están esas líneas divisorias que a veces son muy sutiles? Es un trabajo pues de investigación importante. De Rousseau, Amélis, las mil y una fantasías además, más eróticas. Además, está muy bien, y ya termino, es muy bien, pero encontrarle fantasía erótica a un señor tan aburrido como a José Ortega y Gasset, y encontrarle fantasía erótica a un señor con tan mala leche como don Miguel de Unamuno, diga lo que sean, usted se lo ha currado. Por otra parte, bueno, ya le contaré yo un día aquí mi fantasía lo erótica, importante... mi fantasía erótica supera lo de la píldora del pitufo de Jesucristo. Y Bueno, entender a Gasset cuál sería su fantasía también hay que darle. También. No, aquí simplemente Y a es Unamuno. leer la documentación, pero este libro ha interesado, se va a vender en Rusia próximamente y en otoño se distribuye en Estados Unidos, porque es el primer libro en el que se habla de las fantasías eróticas sin juzgar, que yo creo que es lo que tendríamos que evitar en general cuando hablamos de cultura. Esto es cultura. Bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente. Nos ha interesado mucho tu libro y yo además me lo voy a leer, te lo digo sinceramente, porque hay personajes que, como decía también Emilio, es interesante saber cuál es... de que si detrás de cada persona las exactamente cuál es su cortas, parte, los conocerás conocerlos mucho un poquito mejor. Siempre. Pero ahora vamos al tema importante, No, pero el dinero, money. También es Pero erótico. si me permites, algo de pornográfico hay en hacer una declaración de la renta. Hombre, O sea, ligando el tema, Desnudarse fiscalmente. Sí, sí. Porque de alguna manera, y es hacer entrega de prácticamente toda la información que durante un tiempo has tenido a buen recaudo. Con lo Es cual, verdad, Olga, es el es mero verdad, acto es verdad. de alguna manera de aportar una serie de información sin ningún tipo de velo, algo de pornografía en cuanto al mero acto de hacer la declaración. Y te enterarás de muchos Luego, secretos previamente hay un inconfesables. erotismo, porque tienes que estar de alguna manera más o menos No se enfocado hacia entera aquel porque asesor que el tiene pa- que estar compartiendo y el pa- darle la justa pero medida a todo aquello. el pagar amantes O sea, no que algo de desgrava. pornográfico hay. Bueno, yo creo que lo Pagar estamos- amantes no desgrava. Vaya frase. Lo estamos ligando por los pelos. Bueno, era para darle una línea de continuidad, me ha parecido que era Olga, algo... vamos a ver. ¿Qué tal? He empezado la declaración de renta. ¿Qué diferencias esenciales hay con la Destacando. normativa del año anterior?
Diferencias muy pocas porque prácticamente la que fue de alguna manera la que recaudó mucho más cambio fue la anterior, la que se aprobó con los antiguos presupuestos del 2010, con lo cual la legislación prácticamente la hemos mantenido, salvo se han aportado algún tipo de deducciones para hacer determinadas reformas que iban o que conllevaban el mantenimiento y lo que era una estructura de la vivienda habitual, pero yo os diría que poca cosa más, porque se están manteniendo tipos impositivos a niveles de los rendimientos, los distintos rendimientos del capital, y quizá la única aportación quizá más importante en este sentido ha sido pues que de alguna manera todo lo que eran rendimientos de la vivienda habitual se han ido manteniendo en cuanto a esas deducciones que posibilitan el poder seguir deduciéndote esas cantidades que entregan por capital, por amortización de capital y por intereses en cuanto a que una persona tiene que estar endeudada. Y por obras también. Por obras también, y la medida que se ha incorporado y que quizá es la menos conocida y que vale la pena hacer un poquito de hincapié, es el hecho de que anteriormente se constituía o se tenía en cuenta todas aquellas reformas que se habían realizado antes del 7 de mayo del 2010 y ahora ya a partir del 7 de mayo del 2010 también se incorporan, incluso del 7 de mayo ahora mismo del 2010 se incorporan también el poder también incorporar deducciones de cara a lo que no solo es vivienda habitual sino incluso segundas residencias. Pero es decir, la vivienda otras habitual, viviendas. la vivienda habitual también. Lo que pasa que ahora mismo... Sí, hay un límite que va por la base imponible en función de que tú llegues o no llegues a una base imponible. Claro, estamos en las mismas de siempre. Por un lado me parece que son 52.000 y pico de euros, 204, y por otro lado son 72.000. Y tampoco puedes gastar una cantidad y tampoco más de una cantidad que en este caso podría ser los 7.000 euros anuales. Es decir, que lógicamente hay unas aportaciones. ¿Por adquisición de vivienda hay deducciones? No, por adquisición Se habla de vivienda... de obras, sí. Yo hablo de adquisición. Por adquisición de